a continuar el avance en la materia de ciencias sociales con el tema los pueblos de tierras altas y tierras bajas. Vamos a dividir este tema en dos. Primero vamos a hablar sobre los pueblos altas y posteriormente sobre los pueblos de tierras bajas. Ahora hablemos sobre los pueblos de tierras altas. Estos pueblos son indígenas que habitan en Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y el norte de Argentina y Chile. Tienen una cultura en común. Esta cultura en común se lo ha denominado cultura andina, con características compartidas como ser la religión, las técnicas productivas y costumbres. O sea que estas características son comunes en Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Como ustedes pueden ver en la primera imagen, son los rituales que están haciendo de ofrecer un producto, un animal o algo como ofrenda a sus dioses por todo lo bueno que les ha ido en la cosecha, en la siembra, inclusive hasta el nacimiento de algún ser humano, sobre todo en el caso de los hombres. Y en la segunda imagen está en la recolección de lo que han sembrado, la cosecha. Y ellos utilizaban todo esto como trueque también para con los otros países o pueblos o comunidades que estaban cerca de hacer el intercambio de productos para poder tener todo lo que era necesario para ellos. La intuición del Estado. Hablemos sobre los aymaras. Los aymaras, como se conoce ya de ellos, no se conoce su exactitud, de dónde eso es su origen. Se supone que llegaron de Chile hace milenios. Y al asentarse en el altiplano boliviano, dominaron algunos pueblos y se asentaron y formaron parte de nuestra región, de nuestra Bolivia. Sobre todo se asentaron en las provincias de La Paz, Oruro y Potosí porque son regiones frígidas, y se dedicaron a la agricultura, al pastoreo. Luego desarrollaron la artesanía y el comercio. Ya ellos producían, como les había dicho, productos agrícolas e intercambiaban. Pastoreaban los animales y también intercambiaban por productos o por otro tipo de carnes. El pastoreo era de la llama, la alpaca y la vicuña. Ellos comercializaban todo esto. Y en la artesanía expresaban todo lo que son sus rasgos culturales, como están en las dos primeras imágenes con negro. Son las imágenes representativas de la cultura aymara, las imágenes cuneiformes, donde ellos dibujaron cómo siembran, cómo cosechan, cuáles son sus animales que ellos adoran, cómo es el estilo de vestimenta, las características, cómo se pintan ellos para adorar a sus dioses. Luego manejaron los colores en base a piedras molidas y aguas que trataron de ya mejorar sus representaciones ideográficas. También dibujaban aplicando estos colores de las piedras y de la resina de los árboles a sus dioses que ellos adoraban. También se nota en el tercer dibujo de la parte inferior cómo ellos realizaban los altares para adorar a los dioses. Pero lo más importante de esta cultura aymara fue que ellos realizaron un diccionario ilustrado. Primero era en dos idiomas, el aymara y el español. Pero luego, posteriormente, como los americanos les gustó este idioma, lo transformaron en un idioma trilingüe y hicieron un diccionario aymara, español e inglés, que hoy en día se lo comercializa en el sector de altiplano y en algunos otros países lo tienen como ayuda para cuando vienen a visitarnos a nuestros países. Ahora hablemos de la cultura o del idioma quechua. Este idioma quechua es procedente de los incas cuando conquistaron el Collasuyo. Introdujeron el idioma y este se difundió por los valles andinos, donde los incas del Cusco lo implementaron en varios pueblos, haciendo que ellos aprendan el idioma quechua. Y sobre todo en los grupos de los colonos llamados mitimaes. ¿Quiénes eran los mitimaes? Eran los desterrados de otros pueblos, de otras comunidades. Eran gente que no deseaba, que se vinieron a formar parte de los quechuas y de esa manera se extendió la población andina, colocándose también junto con los aymaras en las regiones de Potosí, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y en una parte del Chapare. Como esta cultura era oriunda de la región boliviana, a los aymaras no les tocó más que compartir y conllevarse bien con ellos porque ellos eran oriundos y en cambio los otros eran simplemente aquellos que habían tratado de usurparon el terreno boliviano, pero y al final estos dos idiomas llegaron a prevalecer y formar parte de la constitución política del Estado. Una de las primeras imágenes que ustedes están viendo es el quipus,
El quipus es un idioma, es una forma de comunicación ancestral de los incas, que lo manejaban los chasquis para cuando había batallas, combates o algo, acciones festivas religiosas. Ellos transmitían las invitaciones y como eran nudos atados, los enemigos no podían entender, pensaban que simplemente eran unos adornos y que eran comercializados. Entonces solamente los chasquis podían interpretarlo y así pasaban esta comunicación de región a región. Ahora también están las representaciones ideográficas de la forma en cómo ellos trabajaban en las figuras, a través de sus vestimentas, a través de la personificación de estos gráficos en los jarrones y qué significaba cada uno de ellos. En la imagen inferior ustedes están viendo a estos indígenas quechuas que tienen las vestimentas idénticas o similares a las de la escultura aymara, la ropa hecha con aguayo, los mismos tonos de colores. ¿Por qué? Porque como se juntaron, estuvieron tan cercas, casi unificaron el estilo de comportamiento cultural, de la ropa, la vestimenta, inclusive la alimentación, etcétera, fue muy afín. Por eso se dice que estos dos idiomas tienen las casi idénticas características. Así también es en la realización de los cultivos, y también cuando realizaban o fabricaban sus cabañas, sus casas para poder vivir, y que estaban realizados del mismo material adobe y paja brava. Aquí en el mapa ustedes van a poder ubicar cómo y dónde está ubicado la región quechua, el territorio quechua que comparte o que comprende la parte del occidente boliviano, en los pueblos como Charani en La Paz, hasta la provincia Norchichas en Potosí, la migración que hizo que algunas personas actualmente de cultura quechua llegaran a Santa Cruz, pero no a colonizar, simplemente a vivir y a tratar de sobrevivir. Una vez hablado de las culturas de tierras altas, hablemos ahora sobre los indígenas de tierras bajas, los pueblos de indígenas de tierras bajas. Estas indígenas de tierras bajas son todo un mosaico, todo un pueblo de un idioma múltiple, como los mocetenes, tacanas, los tizané en el Beni, los yucares en el Pando, los yuquis en el Chapare, y así. Todos estos tienen una treintena de etnias reconocidas en Bolivia. Son 30 etnias reconocidas en Bolivia. Pero en realidad la Constitución Política reconoce a 36 etnias y 34 que son o que pertenecen a la cultura de tierras bajas. Como ustedes están viendo en este mapa, en la parte café, con las montañas grandes que separan a la región andina de los valles, es la región de las tierras bajas. Y todo lo que es verde clarito, la zona amazónica, la Chiquitanía, el Chaco, las serranías de Santa Cruz, forman parte, los bosques periandinos del norte forman parte de las tierras bajas, que son las dos representaciones o características principales que tienen estas regiones. ¿Y cuáles son? La dispersión territorial y la variedad cultural. Como es un territorio extenso que contiene este tipo de culturas y es diversos tipos de cultura, porque cada pueblo tiene sus características diferentes unos de otros. ¿Ya? Porque hace milenios un grupo de seres humanos procedentes de Centroamérica se extendieron por la región por la región amazónica, unos siguiendo la costa atlántica y otros encaminados por tierra hacia las orillas de los ríos amazónicas y sus afluentes para llegar pues a nuestra región. Los pueblos indígenas de las tierras bajas son 34, como les he dicho. Y en las imágenes vemos a los guaraníes y haciendo sus representaciones culturales. Pero nombraremos de estas 34 etnias culturales unas cuantas, y las demás ustedes las van a copiar. Está la cultura guaraní, chiquitanos, mojeños, guarayos, movimas, chimanes, itomas, catanas y muchos otros más. Son el 10% de la población nacional que se encuentran en estos departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando, y que son de origen oriental. Estos pueblos, establecidos en Bolivia, en los llanos del norte, así como los mojeños, chiquitanos y los guaraníes, eran pueblos nómadas. A diferencia de los mitimaes, que eran expulsados de ese territorio, los nómadas
de las regiones guaraníes, ¿ya? Ellos no eran expulsados, sino que eran personas que buscaban lugares propicios para vivir, que tengan caza, pesca y puedan recolectar los frutos para poder vivir. Cuando ya no había esto, cambiaban de lugar e iban a otro que tenga las mismas características, y así iban cambiando de lugar donde vivir, de un lado a otro lado, y a eso se los denominó nómadas. Por eso estos originarios se las denominaba nómadas. Ya, como ustedes están viendo en las imágenes, ya ellos cultivaban la tierra, pescaban y comían, ya conocían el fuego, cazaban. Y su principal caza estaba dedicado al tigre, al yaguareté. ¿Por qué? Porque era uno de los dioses malvados que tenían los guaraníes, y aparte por su piel. Ellos adoraban a este dios, y qué mejor si tenían algo representativo de él. La tierra baja de nuestro país es muy rica en los recursos naturales, donde se desarrolla la mayor parte de las actividades. Reciben el mayor impacto económico, ambiental y social en esta región, porque es más extensa, porque aparte tiene múltiples variedades de flora, fauna. Es pues maravilloso. Por eso que reciben el impacto económico, ambiental y social de nuestro país. Es llamado también la parte locomotora de la economía nacional. Ahora, los habitantes de estas tierras bajas cultivan pequeñas parcelas. Los grupos familiares cultivan pequeñas parcelas. Se han integrado a la economía moderna, pero a costa de que han tenido que perder su lengua, su cultura y su vida. Y han llegado a vivir en una vida de pobreza, al no poder tener noción de propiedad privada. No sabían que ellos podían tener esa propiedad donde lo trabajaban, donde vivían. No poseían ni adquirían bienes. Eran explotados por las empresas de la región, pues simplemente los tomaban como mano de obra barata. Pero los pueblos de mojos y chiquitos, que tenían mejores condiciones de vida, ellos poseían parcelas para su cultivo, y estos lograron recuperar su legado cultural. No se dejaron avasallar. Mantuvieron su idioma y su cultura, pese a tantos problemas. Los guaraníes establecidos en el Chaco cruceño, chuquisaqueño y tarijeño se dividieron en tres grandes grupos principales. De estos tres pues surgen las 34 naciones que habíamos leído, ¿no? Están los abas, están los isoseños y están los simbas, de los cuales proceden todas las etnias que les había nombrado y que ustedes van a ver en la diapositiva. Y como habíamos dicho que estos pueblos de mojos y chiquitos no se dejaron dominar y lucharon por mantener su cultura y su lengua, ellos ya eran dueños de las tierras donde habitaban. Construyeron ya sus casas fijas, ya no se transformaron en nómadas, se mantuvieron ahí. Por lo tanto, ellos decidieron trabajar, tenían gran mortalidad de seres humanos, y es así que estos pueblos crecieron. Entonces, termina este tema, mis queridos estudiantes, sin antes decir que tienen que hacer las siguientes tareas. Primero, copiar este tema en su deber con los dibujos de acuerdo a la lección, dibujos representativos a este tema que acabamos de avanzar. También realizar la actividad de su texto de sociales en la página 44. De la 44 se van a saltar hasta las 50, luego las 51, las 52 y las 53. Posteriormente me van a realizar dibujos de estas actividades de caza, pesca y recolección de frutos de estos habitantes de las tierras bajas y altas en su álbum. Mis queridos estudiantes, les deseo la mejor suerte del mundo, bendiciones, y quédense en casita. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Hasta luego.